En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en manos del Señor Dios. Agradezcámosle por todo cuanto hace por nosotros. Y en este momento en que hay tantas dificultades, donde la enfermedad está golpeando a tantos hogares, cuando seres queridos han partido a la casa del Padre y no ha sido posible acompañarlos a su última morada, cuando tantas familias, por la escasez de trabajo, comienzan también a sentir los flagelos del hambre, cuántos niños y jóvenes se sienten tristes, agobiados, desolados, por permanecer en su casa sin poder salir a ningún lugar, en fin. Y frente a tantas dificultades, podemos estar totalmente convencidos de que Dios es la solución a todos los problemas. Qué importante es tener fe, confiar totalmente en Él y estar atentos a escuchar su palabra. El Evangelio de hoy está tomado también de San Mateo y nos dice así el evangelista: la semilla de mostaza. Jesús también les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza que un hombre siembra en su terreno. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece se convierte en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La levadura. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando una mujer pone un poquito de levadura en un montón de harina. Ese poquito hace crecer toda la masa. Dos hermosas parábolas cortas, pero de una profunda enseñanza salida de la mente y del corazón del Señor Jesús. Las dos parábolas tienen la intención de indicar cómo el reino de Dios ya está presente entre nosotros. Su pequeñez, de hecho, su apariencia está indicada, pero al mismo tiempo su dinamismo. La semilla y la levadura de las que nos habla hoy el Evangelio son dos elementos que podemos ver, pero son bastante pequeños. Una semillita que hay que verla casi con una lupa y un poquito de levadura. Pero a pesar de su pequeñez, tienen un gran dinamismo interior que luego les permite crecer y producir realmente el fruto esperado. Esa semilla de la cual habla el Señor Jesús es su palabra, quien se siembra en nosotros, y el efecto de la gracia divina hace que produzca el fruto que Dios espera. No es la iniciativa humana la que produce los frutos esperados por Dios. Es la gracia divina, la presencia de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida desde el día del bautismo. Naturalmente, el oyente ve la realidad humana en sus propios ojos. La semilla de mostaza, cuyo arbusto alcanza unos pocos metros de altura, 2 o 3 metros. Solo con fe puede ver la realidad divina ya presente, germinal en la esencia terrenal, la que se revelará en su identidad el día del regreso de Cristo. En la pequeña semilla de mostaza se encierra algo inmensamente grande. Dios sabe valorar la dimensión de lo pequeño frente a la mentalidad oficial del tiempo de Jesús, donde los pequeños, los sencillos, los humildes no cuentan para nada, donde solo se cuenta lo grande, lo poderoso. Y esta mentalidad entonces había convertido en la medida de todo juicio. El Señor Dios entonces no se fija en las cosas externas, en lo inmenso,
sino que el Señor va a lo profundo del corazón y mira la sencillez y la humildad de ese corazón. Jesús reacciona de este modo de ver la vida y en esta parábola entonces nos describe otra realidad, la realidad de Dios, quien nos mira con amor, quien se interesa de verdad y está atento para acompañarnos a crecer en la medida en que Él lo espera. Estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, representan en imágenes muy similares y diferentes la profunda realidad del reino de Dios. La aparente pequeñez y el dinamismo real del acto, la presencia y el resultado del futuro, unidos en la continuidad del crecimiento y por el contraste entre los comienzos y el final. Al comienzo es algo pequeño, al final algo grande, digno de ser admirado. Pero hay un elemento que podría pasar casi desconcertado y que es importante en su lugar: la aceptación del reino. Todo ya está presente en la levadura, en la semilla. La semillita es pequeña, pero en esa pequeñez ya está presente el árbol del futuro, con toda su majestuosidad. En la levadura, que es un poquito de la que nos habla el Evangelio, en ese poquito de levadura está toda la majestuosidad, todo lo que ella puede hacer para hacer sonreír a la persona que la utiliza. Pero la semilla sola no produce fruto. Necesita que alguien se interese por ella, la siembre y luego vaya estando atento para regar esa plantica que va germinando y finalmente poder cosechar. Lo mismo la levadura, no produce lo que se espera sin la ayuda de alguien. Necesita que una persona tome la levadura en sus manos, la coloque en la masa que desea fermentar y de esa manera la levadura va a hacer su trabajo. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuya iniciativa es de Dios, necesita el aporte de cada uno de nosotros para que ese reino de Dios sea realidad y produzca los frutos esperados por el Señor. Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, el reino de Dios está en ti. El reino de Dios está entre ustedes. No busquemos al reino de Dios entre las nubes o esperemos que el reino de Dios sea una realidad después de la muerte, no. El reino de Dios está entre nosotros, aquí y ahora. Y ese reino de Dios es la presencia viva y salvadora del Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es el reino de Dios. Y cuando nosotros creemos en Él, no creemos en principios doctrinales, lo he dicho varias veces, creemos en una persona. Creemos en Jesús, Dios con nosotros, y Él es el reino. Por eso vale la pena estar atentos para abrirle siempre nuestro corazón. Él está en el fermento del pan eucarístico. Por eso es necesario recibir al Señor constantemente en el sacramento de la Eucaristía, en la comunión. No es una palabra solamente, no es un pedazo de pan que se nos ofrece en la Eucaristía, no. Pero tanto la palabra proclamada en la Eucaristía como el alimento que se nos entrega, el cuerpo de Cristo presente en el pan consagrado, la sangre de Cristo presente en el vino consagrado, ahí está en ese sacramento toda la capacidad de crecimiento y transformación. Nosotros estamos llamados a transformarnos en Cristo,
a parecernos a Él como hermanos menores. Esa es nuestra tarea. No solo parecernos, sino ser otros Cristos en el mundo. De tal manera que la misión de Cristo sigue a través de quien tiene fe en Él y se compromete a proclamarlo. Todos nosotros desde el bautismo somos sus discípulos misioneros. Por lo tanto, si Cristo habita en nosotros desde el bautismo, si el Espíritu Santo es quien nos anima y nos fortalece, pues nosotros somos portadores de Cristo y como portadores nosotros vamos construyendo el reino de Dios en la medida en que también sembramos su palabra en tantos corazones sedientos de escuchar la palabra de Dios. El reino se implementa en nosotros, así como cuando ha crecido el árbol llegan los pájaros a anidar allí. En el reino de Dios caben todos sus hijos, todos. Esta Sagrada Biblia que tengo aquí, la Biblia del Peregrino, comenta esta parábola diciendo lo siguiente: hoy día podemos prolongar esta imagen y aplicarla al ideal de una iglesia como hogar de todos, donde nadie se sienta extraño, excluido o de segunda categoría. Ni el pobre por ser pobre, ni la mujer por ser mujer, ni el laico por ser laico, ni el diciente por defender sus propias opiniones. Una iglesia donde todos los carismas y todos los servicios tengan carta de ciudadanía. ¿Y cómo lograr una iglesia así, abierta a todos? El Señor mismo nos lo ha dicho en el capítulo 5 de San Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Podemos construir una iglesia abierta a todos, una iglesia donde todos de verdad se sientan acogidos, donde todos nos sintamos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre Dios, siendo en verdad luz. Qué bueno tomar conciencia de esa hermosa realidad. Siendo luz, vamos construyendo el reino de Dios. Ser luz no es más que ser testigos de la presencia de Dios entre nosotros. Y con ese testimonio vamos construyendo reino de Dios. Unas frases sencillas. Una parábola sencilla, la vela. Había una vez una vela muy linda que se sentía orgullosa al compararse con otras de su clase. Permanecía guardada, dado que era una vela muy especial. Después de mucho tiempo alguien la encendió. La vela vio la luz y con la luz vio otro mundo en el que antes estaba, pero que no podía captar. Con la ayuda de un espejo que estaba cerca, descubrió que la luz venía de su propia transformación. Se alegró entonces de aquel dolor inicial y pensó que la razón de su existir era la luz, ser luz. Nosotros podemos también actuar como una vela de adorno. Estar sobre un candelabro en una mesa de adorno, apagada, o estar guardada en un cajón como algo de lujo que de vez en cuando se busca por algún motivo. Pero cuando Dios mismo prende en nosotros la luz, nosotros nos vemos en el espejo del hermano, y es cuando nos damos cuenta que nuestra luz no solamente viene de nuestra propia transformación, sino que nuestra luz tiene un compromiso con el otro. Nuestra razón de existir entonces es ser luz, donde quiera que nos encontremos. Y todos los días son una nueva oportunidad que Dios te regala
para construir en ti, en tu familia, en tu entorno el reino de los cielos o reino de Dios, siendo luz del mundo donde quiera que te encuentres. Siendo luz, construyes el reino de justicia, del amor y de la paz que solo podemos encontrar en Dios mismo. Entonces que el Señor nos fortalezca en la fe, para que escuchemos su palabra, la semilla que Él quiere llevar a nuestra mente, a nuestro corazón, y que esa semilla florezca, germine en nuestra vida, y de esa manera nosotros nos convirtamos de verdad en luz para la gente que nos rodea, en luz para el mundo, y con alegría anunciemos: es verdad, el reino de Dios está entre nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.